el pericardio y la pleura, ¿no? Entonces esta hoja es una cerosa, no es una membrana cerosa, ¿no? ¿Qué características tiene? Es una membrana transparente, es una membrana continua, ¿no? Es una membrana continua. Si ustedes lo tocan en el paciente cuando en sala de operación, es una membrana resbaladiza. No cuando manipulamos los intestinos delgados, el intestino grueso, en sala de operación, pues, totalmente se le escapa la mano. La única forma de agarrar es colocar una gasa grande y pueden agarrar, ¿no? Si no, no se le escapa la mano. No pueden separar con las manos libres. Tienen que colocar una gasa para ayudar al cirujano y mostrar el campo operatorio. El cirujano se encarga de la cirugía principal y los ayudantes de mostrar libre el campo, ¿no? Entonces todo el tiempo los ayudantes están preocupados a que el cirujano realice la cirugía principal y los ayudantes están alrededor, que son los residentes. Entonces ellos van separando con las gasas, con separadores metálicos, ¿no? Cubiertos de gasa, ¿no? Entonces es una hoja muy resbaladiza. Es brillante, ¿no? Ustedes miran, es brillante, ¿no? Entonces el peritoneo tiene todas esas características. Estamos hablando de un peritoneo normal, sin inflamación, ¿no? Entonces son características. ¿Qué hace el peritoneo? Tapiza la superficie interna de la pared abdominopélvica. O sea, la pared abdominal y pélvica, ¿no? Es uno solo. O sea, no hay una separación entre cavidad abdominal y cavidad pélvica. Pero sí hay una separación entre cavidad torácica y cavidad abdominal. Ahí está el diafragma. O sea, no hay un equivalente en la parte inferior. Es toda una cavidad. Se llama cavidad abdominopélvica. Esta cavidad abdominopélvica está rodeada por paredes, ¿no? O sea, una pared anterior, las paredes laterales y la pared posterior, ¿no? Pero estas paredes están tapizados, ¿no? Están tapizados por el peritoneo, ¿no? Ahora, ese peritoneo se llama peritoneo parietal porque está envolviendo o está cubriendo las paredes. Cuando ese peritoneo se desprende de la pared o del diafragma, porque el diafragma también se considera como una pared, se vuelve en peritoneo visceral. Cuando va a la víscera, ¿no? Entonces está en la pared y va a cubrir una víscera y es peritoneo visceral. Y regresa a la pared, peritoneo parietal. Es la misma hoja, simplemente cambia de nombre si cubre la pared o cubre la víscera, ¿no? Entonces es una hoja continua, ¿no? Entonces todo el peritoneo es una hoja sola, la misma hoja, ¿no? Si ustedes pueden comenzar en cualquier punto a describir el peritoneo y van a llegar a ese mismo punto, ¿no? Entonces es una hoja continua y va cambiando de nombre de acuerdo al elemento anatómico que va tapizando o envolviendo. Si tapiza la pared, peritoneo parietal. La víscera, peritoneo visceral, ¿no? Lo de aquí, dice, es una membrana continua. Si tapiza la pared, es peritoneo parietal. Y si tapiza la víscera, peritoneo visceral. Ahora, este peritoneo parietal de pronto se convierte en peritoneo visceral, cubre la víscera y regresa a la pared. Ya se llama peritoneo parietal, ¿no? A eso se refiere cuando dices una membrana continua, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el peritoneo parietal y peritoneo visceral? Aparte, no de la estructura que cubre, ¿no? Entonces, el peritoneo parietal tiene la misma inervación de la pared. Es una inervación somática, ¿no? La misma vascularización, ¿no? Por ejemplo, la arteria epigástrica inferior, ¿no? Que es una rama de la ilíaca externa, va a irrigar aquí al recto anterior, porque está dentro del estuche de los rectos. Pero además irriga
al peritoneo que está en la profundidad. A eso se refiere, ¿no? Tiene la misma inervación, la misma vascularización, el mismo drenaje linfático de la pared abdominal adyacente, ¿no? Eso. Ahora, el peritoneo visceral tiene la misma inervación visceral y vascularización y drenaje de la víscera que se envuelve. Entonces, si hay una arteria que va al estómago, no, hay un vaso que va al estómago, o hay vasos linfáticos, también estos mismos elementos se van a encargar de inervar al peritoneo visceral, ¿no? Entonces, su inervación y vascularización depende de la víscera, no va a depender de la víscera, ¿no? El cual es inervado y vascularizado por un vaso en particular. Ahora, ¿cuál es? Dice, al igual que la piel, la zona adyacente es sensible a la presión. Entonces, si nosotros tocamos el peritoneo parietal, ¿no? Hacemos presión, el paciente va a sentir. Y si agarramos con una pinza, va a haber dolor. O si ¿cómo se llama? El apéndice está comprometiendo el peritoneo parietal, va a haber dolor. ¿No es cierto? Ya empezó a comprometer. ¿No? Inicialmente compromete al peritoneo visceral, porque es parte de la pared que está cubriendo inicialmente al apéndice. Entonces, primero tendrá, ¿no?, un compromiso, ¿no?, del peritoneo visceral. Cuando ya compromete el peritoneo parietal, el dolor va a ser muy puntual, nos va a decir exactamente dónde es el dolor, ¿no? Y es sensible al calor, al frío, a la laceración. ¿Qué significa laceración? Con el cauterio yo puedo quemar al peritoneo parietal y va a haber dolor en el paciente, ¿no? Entonces es sensible a todo esto. Si presiono va a haber dolor. Por ejemplo, una peritonitis. ¿Qué significa una peritonitis? Infección del peritoneo por una perforación de una víscera. Se perforó el colon, se perforó el intestino o el estómago o el apéndice, ¿no? Por una úlcera, por una herida de bala, por un arma blanca, ¿no? Ese contenido va a estar en contacto con el peritoneo, ¿no? Y va a generar todas estas molestias, ¿no? Ahora, en cambio, el peritoneo visceral, ¿no?, es insensible al tacto. O sea, ustedes pueden coger el peritoneo que cubre el estómago, o al páncreas, o al colon, tocan y el paciente no lo percibe. Es insensible al calor y al frío. Entonces, a veces hay que lavar, ¿no? Hay que lavar la cavidad abdominal luego de una cirugía, ¿no?, con litros y litros de agua, ¿no? Si hubo una peritonitis hay que lavar, o si hubo un sangrado, se agarra con lavatorio de agua tibia y se echa en toda la cavidad abdominal, sacando todos los restos de sangrado, de coágulos o de algún tipo de secreción. Y al final, la cavidad peritoneal tiene que quedar limpia, ¿no?, sin ningún germen, ¿no? Y para eso hay que lavar. Entonces pueden echar agua tibia, fría o agua tibia, caliente, y no va a percibir el paciente, ¿no? O pueden lacerar con el cauterio, claro, no en forma voluntaria, ¿no? Involuntariamente, a veces la víscera se mete cuando ustedes están quemando algún vaso, ¿no? Entonces es insensible a esto. Pero, ¿cuándo duele una víscera? Cuando lo estiran, ¿no? ¿Y cuándo lo estiran? Cuando hay gases, por ejemplo, en el intestino, o en el colon, o en el estómago. Esos gases distienden la pared y ahí hay dolor. Entonces, el dolor de una víscera hueca es por estiramiento, por distensión de la pared. También cuando hay perforación del estómago, se elimina el ácido clorhídrico
cae al peritoneo, ¿no? Visceral, de alguna víscera, y genera una irritación química. Hay dolor. O cuando hay una isquemia. ¿Qué significa isquemia? Falta de irrigación. Un vaso, imagínense la mesentérica inferior o superior, se obstruye en su nacimiento. ¿Qué va a pasar? Empieza a necrosarse todo el tejido que es irrigado por él. Pero en ese momento hay dolor. Dolor porque no está siendo irrigado. Y eso se llama isquemia, ¿no? Entonces el dolor nos avisa que la víscera está sufriendo. Entonces le pide pues una arteriografía o algún tipo de imágenes para visualizar vaso por vaso, ¿no? Entonces el cirujano ve la arteriografía y ve que hay un stop, ¿no? Una obstrucción de algún vaso, y ve que ese vaso ya no está irrigando a la víscera. Entonces hay que ingresar a una cirugía abierta, o simplemente ingresan por la arteria femoral con un catéter, canalizan, llegan hasta la aorta, canalizan el vaso que está siendo obstruido y por ahí colocan un stent. Un stent es como un tubito, ¿no es cierto?, de un material capaz de, al colocar en la estrechez y al soltar, se abre el vaso, ¿no? Se abre el vaso y permite ya una reinstauración de la vascularización. Y se acabó, el paciente ya no siente dolor, ¿no? Y tampoco recurren a una cirugía abierta. Se llama, quienes hacen esto son los radiólogos intervencionistas o los cirujanos cardiovasculares que hacen cirugía intervencionista, ¿no? Listo. Esos cirujanos en Estados Unidos son los que ganan más plata que cualquiera. Más de $100,000 mensual. Los cirujanos intervencionistas. Así que, ¿no? Pero no todo es dinero. Bueno. Ok, listo, vamos a ver. Entonces, los órganos abdominales. Hay órganos que son P va a ser peritoneal, intraperitoneal. Un órgano intraperitoneal está casi totalmente cubierto de peritoneal. Por ejemplo, el vaso. Este es un órgano intraperitoneal. Otro órgano, el estómago. Tiene peritoneo en su cara anterior, en su cara posterior, y el vaso en sus tres caras, ¿no? En una víscera extraperitoneal. Dice, está fuera de la cavidad peritoneal, ¿no? O sea, no está dentro, o está cubierto parcialmente por peritoneo. Un ejemplo, el colon ascendente o el colon descendente solo tiene peritoneo en su cara anterior, no tiene en su cara posterior. Pero durante la vida fetal tenía peritoneo en todas sus paredes. Pero antes del nacimiento, ¿no?, en el desarrollo del feto, desaparece el peritoneo parietal que cubría su cara posterior y se transforma en una estructura que se llama fascia de coalescencia. Fascia de coalescencia, ¿no? Está en la cara posterior del colon ascendente y descendente. La fascia de coalescencia de Toll, T-O-L-D, se llama fascia de coalescencia de Toll. ¿Qué hace la fascia de coalescencia de Toll? Une la cara posterior del colon ascendente y descendente a la pared posterior, ¿no? Ahora, una víscera retroperitoneal. La víscera retroperitoneal se ubica entre el peritoneo parietal de la pared posterior, ¿no? Estas vísceras están cubiertas en su cara anterior de peritoneo, ¿no? Y sobre eso tienen alguna cantidad de grasa. Por ejemplo, los riñones. Los riñones son vísceras retroperitoneales. Solo tienen peritoneo en la cara anterior. Además de tener el peritoneo, en planos más profundos tiene grasa, ¿no? Los riñones están totalmente cubiertos de grasa, ¿no?
Entonces hay que quitarle toda la grasa del riñón para mostrarlo luego, ¿no? Entonces, una víscera retroperitoneal, los riñones, ¿qué más? Las glándulas suprarrenales también son retroperitoneales. ¿Qué otro órgano retroperitoneal? La vena cava, la arteria aorta, con todas sus ramas. Sus grandes vasos son retroperitoneales. Los plexos nerviosos, ¿no? También son retroperitoneales, ¿no? Pero como órganos, los riñones y las glándulas suprarrenales, ¿no? Una víscera subperitoneal. Sub significa que está debajo. Entonces solo tienen peritoneo en su cara superior. Entonces, ¿y quiénes tienen peritoneo en su cara superior? La vejiga, ¿no? Entonces el peritoneo desciende, cubre el recto, y luego cubre la vejiga y luego asciende. Entonces la vejiga está debajo del peritoneo, se llama subperitoneo. Otro elemento, ¿no? El útero también es subperitoneal, ¿no? Entonces hay vísceras subperitoneales, generalmente son vísceras de la pelvis, bueno, están debajo del peritoneo parietal. Entonces, esas son las definiciones de vísceras, ¿no? Dependiendo que está siendo cubierto, ¿no? Entonces aquí tenemos, bien, el rojo, si está cubriendo la cara posterior de esta pared anterior, este es peritoneo parietal. Y si cubre la cara inferior del diafragma, también es peritoneo parietal. Y de pronto cambia dirección y viene recubriendo al hígado. A partir de aquí ya es peritoneo visceral, en su cara anterior y superior del hígado. Y luego llega al borde anterior y cubre la cara inferior. Entonces todo esto es peritoneo visceral. Y luego se desprende para ir a la curvatura menor del estómago. Y va hacia la curvatura menor del estómago, cubre la cara anterior del estómago y luego desciende para luego ascender. Pero cuando asciende, ya no asciende el estómago, asciende al colon transverso. Y del colon transverso, no, luego de cubrir parcialmente el colon transverso, va a la pared posterior. Y ahí ya se llama el peritoneo parietal. En cambio, todo eso, cuando cubre la víscera, peritoneo visceral, ¿no? Y luego, aquí es peritoneo parietal, y luego se desprende para cubrir el intestino delgado. Y luego regresa a la pared posterior y se llama peritoneo parietal. Y luego recubre al recto por su cara anterior y lateral del recto. Y luego va hasta un nivel, asciende recubriendo al útero, ¿no? Aquí hay un fondo de saco. Este fondo de saco se llama útero rectal o fondo de saco de Douglas. Es solo en el sexo femenino. Cubre al útero parcialmente. Aquí hay otro fondo de saco entre el útero y la vejiga. Fondo de saco útero vesical o vesicuterino. ¿A cuál le llamamos fondo? A esta depresión, a este hundimiento. Entonces luego cubre a la vejiga parcialmente y luego regresa al punto donde comenzó. Entonces es una membrana continua. Si cubre la pared, peritoneo parietal. Si cubre la víscera, peritoneo visceral. Ahora, ¿cuáles son los repliegues? Los repliegues son estos. Aquí hay un repliegue, aquí hay otro repliegue, aquí. Entonces aquí entramos a la definición de epiplon y meso. ¿Qué es un epiplon? Une una víscera con otra víscera. O sea, este es el epiplon menor o gastrohepático. Aquí hay otro. Este es el epiplon mayor o gastrocólico. El epiplon menor tiene 2 hojas. En cambio, el epiplon mayor tiene 4 hojas. 2 por fuera y 2 por dentro. 4 hojas, ¿no? Y luego, ya, este es el epiplon mayor. Y cuando cubre
al colon transverso, de aquí va a la pared. Entonces, cuando une vísceras, se llama epíplon. Cuando une víscera con pared, se llama meso. Entonces, este es mesocolon transverso. Y luego cubre al ionoilio, y esto se llama mesenterio. Es igual que esto, mesocolon transverso, mesenterio. El mesenterio que une y el ionoilio a la pared posterior. Y el mesocolon transverso, colon transverso a la pared posterior. ¿Quiénes más tienen meso? El colon sigmoides, se llama mesocolon sigmoides. ¿Quién más tiene meso? El apéndice, se llama mesoapéndice. Pero los dos grandes epíplones es el epíplon menor o gastrohepático y el epíplon mayor o gastrocólico. Pero pueden decir epíplon o tiene otro nombre, ¿no? Ahora lo vemos. Ahora, aquí hay un detalle, fíjense, toda esta cavidad que ven aquí, toda esta cavidad es la gran cavidad peritoneal, todo esto. Pero detrás del estómago y por encima del colon y por detrás del epíplon menor, aquí existe otra cavidad. A esta cavidad se llama transcavidad de los epiplones. Entonces la gran cavidad es esta, es la gran cavidad peritoneal. Y detrás del estómago hay una cavidad pequeña, se llama transcavidad de los epiplones. Entonces esa transcavidad tiene su peritoneo visceral. Aquí forma la otra hoja del epiplon menor, cubre la cara posterior del estómago, desciende formando parte del epiplon gastrocólico y asciende de nuevo. Cubre la parte que faltaba del colon y regresa a la pared. Y aquí se transforma en peritoneo parietal. Entonces, todo este espacio es la transcavidad de los epiplones. Por eso aquí, el epiplon mayor tiene 4 hojas. Sino como explicamos. El menor solo tiene 2 hojas. Ahora, ¿qué otro epiplon conocemos? Hay un epiplon entre el estómago y el vaso. Se llama epiplon gastroesplénico. Y existe otro epiplon entre la cola del páncreas y el vaso. Se llama epiplon pancreático esplénico. Entonces hay 4. No está dibujado aquí, ¿no? Y meso. Tenemos el mesocolon transverso, el mesenterio, el mesocolon sigmoides y el mesoapéndice, ¿no? Ahora, entre esas 2 hojas, ¿no? Por ahí corren pedículos vasculares, ¿no? Como por aquí corre arteria, vena, linfáticos, ganglios linfáticos y grasa. O sea, entre estas 2 hojas hay vasos linfáticos, hay linfa o ganglio linfático y hay grasa. Quiero ver los vasos, tengo que quitarle una hoja y disecar vaso por vaso, ¿no? Igual. O sea, en el espesor de esas 2 hojas tiene un contenido vascular, un contenido nervioso, ¿no? No es solamente un pliegue de peritoneo, tanto en el epiplon como en los mesos, ¿no? Entonces, cuando hay compromiso de este peritoneo, se llama una peritonitis. Imagínense una perforación del estómago por una úlcera. El ácido empieza a caer en toda esta zona. Y va a quemar el ácido y hay dolor. No, porque es una sustancia irritativa. No, eso se llama. O una perforación del apéndice. Las heces del apéndice entran a la cavidad. Hay una infección, ¿no? Es una peritonitis bacteriana. El otro será una peritonitis química, ¿no es cierto? Entonces son temas diferentes, ¿no? Vamos a ver. Entonces la cavidad peritoneal, le acabo de decir, es la gran cavidad peritoneal. No, está dentro de la cavidad abdominal. Continúa inferiormente con la cavidad pélvica. Entonces la cavidad abdominal,
¿no? Continúa hacia abajo con la cavidad pélvica. No hay un límite, no hay un diafragma que lo separa. Por eso se llama cavidad abdomino-pélvica, ¿no? Porque se juntan las dos cavidades, ¿no? Es un espacio potencial del grosor de un cabello. O sea, no es un espacio libre. Todo está ocupado por las vísceras, ¿no? Las vísceras están acomodadas en esa cavidad de tal forma que no hay espacio, ¿no? Entonces, cuando el cirujano abre el abdomen, ¿no? Para hacer algún tipo de cirugía y quiere cerrar el abdomen, ya no cierra. Entonces, el espacio es mínimo. Como una maleta que quiere meter toda la ropa, no entra. Entonces, hay que colocar, se llama puntos de contención, unos puntos especiales para cerrar, ¿no? Con hilo grueso, ¿no? Entonces, aparte, ponen hilos delgados, ¿no? Pero a pesar de eso, a veces se sueltan los puntos, ¿no? La piel cierra en 7 días y luego de 7 días se puede abrir la pared abdominal y la víscera sale, pero no puede salir al exterior porque la piel ya se cerró. Entonces, debajo de la piel van a sentir una prominencia, ¿no es cierto? Eso se llama eventración. Para ver eventración, tiene que haber antecedente de cirugía. En cambio, una hernia es la salida de una víscera por un orificio natural, como la hernia inguinal, ¿no es cierto? Sale un ácido intestinal por el conducto inguinal o por la cicatriz umbilical. Algunos tienen una hernia en el ombligo, no, ahí por ahí sale, pero son hernias pequeñitas, ¿no? Entonces, existe una cavidad continua entre la cavidad abdominal y la pélvica. Es un espacio potencial, tiene el grosor de un cabello, imagínate. Está completamente cerrado en el hombre, o sea, no hay comunicación, pero en el sexo femenino existe una comunicación, ¿no? Entre la trompa tiene que tener un agujero, ¿no es cierto? Y está esperando la ovulación, cae el óvulo a la cavidad peritoneal o está cayendo y la trompa lo absorbe y lo lleva hacia su luz. Entonces hay comunicación entre la trompa y la cavidad abdominal, ¿no? Pero no hay infección, ¿no es cierto? Entonces hay una comunicación. Ahora, dentro de la cavidad no hay órganos. Si tenemos la cavidad, en el centro no hay órganos. No hay órganos libres en la cavidad. Todos están cubiertos de peritoneo. Y existe una película de líquido, una lámina fina de líquido, ¿no? Dentro de la cavidad peritoneal. Entonces, la cavidad peritoneal no tiene una forma muy compleja, ¿no? El peritoneo visceral y sus pliegues contienen y cubren gran cantidad de intestino y en su espesor, ¿no? El peritoneo parietal que se desprende de la pared tienen estructuras vasculares, estructuras nerviosas, ¿no? Y estas salen de la pared y se están metiendo a la víscera, ¿no? Están ingresando a la víscera. Y este paquete vascular nervioso está en el espesor del peritoneo que va a llegar hacia la víscera correspondiente. Está en el meso o está en el epiplo, en el espesor del epiplo. ¿No? Dice el peritoneo visceral y el parietal, si sumamos la superficie y medimos, tiene mayor superficie que la piel, ¿no? La piel tiene una superficie, pero el peritoneo, como tiene pliegues, si lo estiramos, todo el peritoneo es mayor, tiene mayor superficie. Y este peritoneo tiene la capacidad de absorber, ¿no? Por eso hay pacientes que van a diálisis peritoneal. Los pacientes con insuficiencia renal pueden dializarse, ¿no? Haciendo intercambio de iones y de líquido, ¿no? En la cavidad peritoneal, en su casita,
forman todos sus frascos, no tienen un catéter dentro de la cavidad peritoneal y ellos solitos aprenden a colocar líquido en diferente concentración. Y ese líquido en diferente concentración no va a regular la concentración de electrolitos dentro del torrente sanguíneo. Y a veces el paciente no se lava la mano o está contaminando los ingresos y hacen peritonitis. ¿No? Entonces, ese es el riesgo. Entonces, la mayoría prefiere diálisis por la vena, ¿no es cierto? Y van a la máquina. Cada uno tiene sus riesgos, ¿no? Y eso es de por vida, ¿no? Es una vida terrible. Bueno, entonces, el peritoneo visceral y sus pliegues cubre a la cantidad de intestino, conduce, bueno. Ahora, el líquido peritoneal está compuesto, el líquido del peritoneo, esa lámina fina, tiene agua, tiene electrolitos y otros componentes del líquido intersticial, ¿no? Que está bañando, cubre. ¿Cuál es la función? Lubrica la superficie peritoneal. Imagínense, si todas estas estructuras apenas se tocan, no hay espacio. Entonces todo el tiempo ustedes comen, el alimento tiene que pasar por los 6 metros o 7 metros de intestino delgado y después por el colon. Entonces todo el tiempo hay movimiento intestinal, ¿no? Y todo el tiempo hay fricción entre las asas intestinales. Y esa fricción, no, si no habría ese líquido, generaría desgaste de la pared y en algún momento se perfora. Imagínense 70, 80 años que vives, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el líquido? Lubrica la superficie peritoneal, facilitando el desplazamiento de una víscera sobre otra, sin desgaste de sus paredes, y permite el movimiento peristáltico. Aquel movimiento que hace que los alimentos que lleguen al yeyuno transcurran a través de todo el yeyuno, de todo el ileum, y vayan al colon y luego sean eliminados. Todos esos movimientos, ¿no es cierto?, genera deslizamiento de una pared sobre otra, ¿no? Entonces el líquido es importante, el líquido peritoneal. Este líquido contiene leucocitos, anticuerpos, ¿no?, que combaten las infecciones, si es que hubiera, ¿no? Entonces la infección va a depender de la cantidad de gérmenes, ¿no? Entonces hay muy poca carga bacteriana, pues el líquido lo va a defender y no va a haber infección, ¿no? O la infección va a ser muy circunscrita. Y ese líquido peritoneal es absorbido por los vasos linfáticos. ¿De dónde? De la cara inferior del diafragma, ¿no? Entonces, ¿quién absorbe al líquido peritoneal? Los vasos linfáticos de la cara inferior del diafragma. Mira, aquí hay una preguntita por el examen. Ya, seguimos. Ahora, ¿cuáles son los órganos intraperitoneales? Es otra pregunta. ¿No? ¿Cuáles son los órganos retroperitoneales? Aquí tenemos una pregunta más. Los intraperitoneales, totalmente cubiertos de peritoneo o casi al 100% cubiertos. El estómago, el apéndice, el hígado, el colon transverso, la primera porción del duodeno. El duodeno, la primera porción tiene 5 centímetros. De esos 5 centímetros, los 2 primeros centímetros se llama bulbo duodenal. Este bulbo está totalmente cubierto de peritoneo. Entonces no es toda la primera porción, son los 2 centímetros iniciales de la primera porción del duodeno. El resto del duodeno es retroperitoneal. El intestino delgado y hay uno ilio, ese intraperitoneal. La cola del páncreas, de todo el páncreas, solo la cola está cubierto totalmente de peritoneo. El resto está por detrás, solo tiene el resto del páncreas,
tiene peritoneo solo en su cara anterior, a excepción de la cola, que está cubierto totalmente de peritoneo. Por eso es intraperitoneal. El recto, en el tercio superior, es intraperitoneal. El sigmoides, el colon sigmoides, tiene mesocolon sigmoides. Todos los que tienen meso son intraperitoneales. Y el vaso también está cubierto de peritoneal. Entonces, todas estas vísceras son vísceras intraperitoneales, ¿no? Están casi totalmente cubiertos de peritoneal o pues es mínimo la falta de estar cubierto, ¿no? Los órganos retroperitoneales están detrás del peritoneo, en la pared posterior. O sea, son profundos, ¿no? La glándula suprarrenal, ¿no? La aorta, la vena cava inferior, el duodeno, segunda, tercera y cuarta porción, el páncreas, la cabeza y el cuerpo, los uréteres, ¿no? El colon ascendente y colon descendente, los riñones, el esófago abdominal, porque habrá esófago cervical, esófago torácico, y hay una pequeña porción de esófago dentro del abdomen. Entonces, el esófago abdominal. Y el recto en los 2 tercios inferiores. Entonces, aquí tenemos otra preguntita, ¿no? Entonces, este es un dibujito, ¿no? Hace tiempo para diferenciar. Este será un órgano parcialmente cubierto de peritoneo, ¿no? Este es un órgano totalmente cubierto de peritoneo. Y este es un órgano que está cubierto solo en su cara superior. Pero no hay órganos como este, que están dentro de la cavidad sin estar relacionados. O sea, este no existe, ¿no? Entonces, ese no existe. No existe esta víscera dentro de la cavidad peritoneal. Todos están cubiertos de peritoneo, parcialmente o totalmente, ¿no? Por detrás o por debajo, ¿no? Entonces aquí, las definiciones. Esto es importante, ¿no? ¿Qué es un epíplon? ¿No? Dice, el epíplon es un repliegue de peritoneo que une dos vísceras, dos órganos entre sí, ¿no? Peritoneo visceral con peritoneo visceral. Y lleva elementos nobles, o sea, en su espesor generalmente tiene 2 hojas. En el espesor de ese epíplon hay vasos importantes, ¿no? Hay nervios, hay vasos linfáticos, hay ganglios linfáticos y hay un poco de grasa, ¿no? Hay que cortar, retirar una hoja del epíplon y empezar a disecar. Y ahí van a sacar la grasa. Y dentro de esa grasita van a encontrar los vasos que están yendo a la víscera, ¿no? Los nervios, los ganglios linfáticos. Ejemplo de epíplon, el epíplon menor o gastrohepático, ¿no? Y en el espesor del epíplon está el pedículo hepático, ¿no? Se encuentra el pedículo hepático. Listo. Ahora, antes le dije, había una fascia de coalescencia, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar fascia de coalescencia? Detrás del colon ascendente y del colon descendente. A eso se llama fascia de Toll, ¿no? Entonces, la fascia de Toll es una fascia de coalescencia que está en la cara posterior del colon ascendente y del colon descendente, ¿no? Que es lo que ha quedado, ¿no? De la hoja posterior, inicialmente era totalmente cubierto de peritoneo. Otra fase de coalescencia, en la fase de coalescencia de Treis. ¿Y dónde está la fase de coalescencia? En la cara posterior del duodeno y del páncreas. De la cabeza del páncreas y de la primera, segunda, tercera y cuarta porción. Y está uniendo la pared posterior con el páncreas y con el duodeno. O sea, la fase de Treis, pues se llama aquí, retroduodeno pancreático, ¿no? Entonces, esta fase de Treis se llama fascia de coalescencia de Treis.
¿Dónde se ubica? En la cara posterior del duodeno y en la cara posterior de la cabeza del páncreas. Y fija a estos elementos, lo fija a la pared posterior. ¿No? Entonces, ahí va. Ahora, cada órgano tiene ligamentos, ¿no? Los ligamentos son estructuras que sostienen a las vísceras. Son diferentes al epiplon, serán diferentes a los meso, ¿no? En estos ligamentos también están formados por repliegues de peritoneo, ¿no? Que lo unen órganos a la pared o a una víscera, ¿no? Pero generalmente no lleva vasos sanguíneos, solamente es un órgano de sostén, ¿no? Por ejemplo, el ligamento falciforme del hígado, ¿no? O el ligamento coronario del hígado, ¿no? Entonces son ligamentos que no llevan ni vasos ni nervios importantes en su espesor, ¿no? Más funcionan como elementos de sostén de la víscera. Entonces hay tres elementos, tres pliegues de peritoneo: epiplon, meso y ligamento, ¿no? Los dos primeros tienen vasos sanguíneos, vasos linfáticos, ¿no? Ganglios linfáticos y grasa en el espesor. Los ligamentos no, ¿no? No de importancia, ¿no? Ahora, ¿qué es un meso? Un meso, ya vamos a señalar, es un repliegue de peritoneo que une un órgano a la pared, ¿no es cierto? Y dentro llevan vasos nobles. Ejemplo, tenemos el mesenterio. ¿Qué une el mesenterio? El intestino delgado a la pared posterior, ¿no? Es el mesenterio. La fase de coalescencia, y lo habíamos señalado, los ligamentos también. Y aquí. Entonces tenemos aquí el hígado con la fascia con el ligamento falciforme, ¿no? Aquí tenemos las asas intestinales delgadas, el colon. Fíjense, aquí no hay espacio para nada. Está totalmente lleno por estas vísceras. Habrá líquido peritoneal en estos espacios, ¿no? La vejiga, ¿no? No existe ningún espacio. No, claro, aquí este es un cadáver, pero en la persona viva no hay espacio, ¿no? Todo está empaquetado, todo tiene su lugar, ¿no? Y cuando abren hay que colocar las cosas, las asas intestinales en el lugar. Y uno ocupa este cuadrante, el cuadrante súpero externo aquí, el ilion, este cuadrante de aquí, el ínfero externo acá, ¿no? Y el resto de cuadrantes ocupa el resto de asas intestinales. El meso, ¿no? Señalamos el meso, es repliegue de peritoneo de dos capas, tiene doble capa, ¿no? Este meso, ¿no? Que comunica un órgano a la pared, ya lo señalamos. Ejemplos de meso: el mesenterio y uno ilion a la pared posterior. El mesocolon transverso a la pared posterior. El mesocolon simoides a la pared posterior. El mesoesófago, igual, ¿no? Cubre el esófago y va a la pared posterior. El mesoapéndice también cubre el apéndice y va a la pared posterior. Entonces, todos estos son mesos, ejemplo de meso, ¿no? Igual el meso tiene dos hojas y dentro de esas dos hojas hay tejido conectivo que contiene vasos sanguíneos, linfáticos, nervios, grasa y nódulos linfáticos. Entonces siempre entre las dos hojas del epiplon y del meso existen estos elementos que se encargan de la inervación y de la vascularización y del drenaje linfático. Entonces aquí tenemos el mesenterio, ¿no? Todo este es el mesenterio, ¿no? Tendrá aquí una hoja, ¿no? Y al otro lado está la otra hoja. Y entre ambas hojas existen los vasos. Si es yeyuno, serán vasos yeyunales. Si es ilio, serán vasos ileales, ¿no es cierto? Entonces, es una hoja continua
que viene por aquí, se desprende la pared posterior, forma el meso, envuelve a la víscera y va por detrás. El mesenterio tiene dos hojas, ¿no? Una y uno ilion a la pared posterior, ¿no? Ahora, aquí tenemos los vasos yeyunales y los vasos ileales, ¿no? Que son vasos de la mesentérica superior. Aquí tenemos otro. Fíjense, aquí tenemos el ciego. Este es el ciego. Aquí está el apéndice. Aquí está el ilio. No, este es el ilio. El ilion. Y por aquí estará el yeyuno. Yeyuno. Y luego al final es el ilio. Entonces, fíjense aquí. Todo esto. Todo este es el mesenterio. ¿Cuántos metros tenemos de yeyuno a ilio? 6 metros mínimo. Entonces habrá 6 metros, ¿no?, de mesenterio, con su hoja anterior y su hoja posterior. Y la cantidad de vasos que existen en el espesor, ¿no? Entonces el mesenterio intestinal. Ahora, aquí, ¿no?, este es el epiplom que está cubriendo la cara posterior de la pared abdominal, ¿no? Aquí tenemos el meso, se llama mesoapéndice. O sea, una hoja viene por aquí, lo cubre y va por detrás. A eso se llama mesoapéndice, ¿no? ¿Quién más tiene meso? Aquí no está el colon descendente. Aquí tenemos el colon transverso. Es el colon ascendente y el colon transverso. El colon transverso tiene un meso. Todo este es el meso colon transverso. Tendrá 2 hojas, ¿no? Y está unido a la pared posterior. El colon ascendente, ¿tiene meso? No tiene. Está cubierto de una hoja anterior, pero tiene una fascia de coalescencia de TOL por detrás. Y la fascia de coalescencia es como, no sé si la telita de la araña, la tela araña. Así es, blanquito. Y con el dedo fácilmente lo pueden levantar al colon, ¿no? Entonces se llama fascia de coalescencia, ¿no? Entonces, ¿dónde hay fascia de TOL? En el colon ascendente y en el colon descendente. Ahora, el ciego, ¿tiene meso o no tiene meso? No, en algunos casos el ciego tiene meso y en otros no. Puede variar, ¿no? Algunas veces totalmente intraperitoneal, por lo tanto tiene su meso. Y en otros casos solo tiene en su cara anterior y lateral y medial, ¿no? Entonces puede variar el ciego. Aquí, ahí tenemos el mesenterio, este yeyuno, y aquí está el mesenterio, ¿no? Este es el colon transverso, ¿no? Aquí está cortado el epíplon mayor. De aquí debe bajar el epíplon mayor, sí. Y nos va de la curvatura mayor del estómago, desciende hasta la pelvis, hasta aquí, y luego asciende, pero ya no al estómago, asciende al colon transverso. Y puedo yo agarrar el borde inferior del epíplon y lo levanto, como un mandil, como un problema delantal, ¿no? Las damas que cocinan no se ponen un delantal en la cintura, igual, ¿no? El delantal va por acá así. Yo puedo coger abajo y lo levanto todito, no está fijo. Y puedo ver, y ahí hay uno, y está totalmente, cubre, protege esas vísceras, ¿no? Y tiene movimiento. Cuando se va a perforar el apéndice, ese delantal va aquí y lo envuelve, lo cubre, lo limita a la perforación, ¿no? Entonces, a eso se llama plastron. Entonces, cuando el paciente ya viene con un plastron, ¿no? O sea, el epíplon mayor ha ido y lo ha englobado al apéndice, ahí ya no se toca.
simplemente darle antibióticos al paciente. ¿Qué haría si no? Al tratar de sacar el epiplo, si está perforado, va a diseminar, no las heces, y va a causar una peritonitis, ¿no? Y si fallece el paciente, guarda en su lugar en Piedras Gordas o Santa Mónica, ¿no es cierto? Entonces, cuando se forma el plastro y se puede palpar una masa en fosa ilíaca derecha, se palpa la masa y dice, no, este paciente ya tiene plastro. Así que observación y darle antibióticos por vía endovenosa y ver cómo evoluciona la fiebre. Si él empieza a desarrollar peritonitis, ya hay que abrir nomás, ya. Hay que abrir, ¿no? Y limpiar todo eso, ¿no? Pero a veces el paciente supera. El plastón se encarga de englobar, le dan antibióticos, eso ayuda y sale adelante. Y ya no hay necesidad de operar, ¿no? Ya, ahí está el mesenterio, ¿no es cierto? ¿De dónde a dónde va el mesenterio? Desde el ángulo duodeno yeyunal, ¿no? Hasta la unión del ilion con el ciego, ¿no? Aquí lo han dibujado al intestino muy arriba, debería ser aquí. Se llama la unión ilio-secano, ¿no? La unión ilio-secano. Entonces, todo este es mesenterio, ¿no? Todo este es un mesenterio. ¿Cuánto mide el mesenterio? 15 centímetros. Desde el ángulo duodeno yeyunal hasta la unión ilio-secana, 15 centímetros, ¿no? Y el ancho varía, puede ser 20 centímetros de ancho. O sea, todo esta intestinal se puede movilizar, ¿no? ¿Qué es el aumento o epiplo? Ya habíamos hablado, el aumento también se llama aumento al epiplo. El epiplo mayor o epiplo gastrocólico, ¿no es cierto? ¿Qué va a unir? Se llama aumento mayor o epiplo mayor. ¿Qué va a unir? Va a unir en la curvatura mayor del estómago con la cara anterior del colon transverso. No es un pliegue grande, tiene 4 capas, ya lo habíamos hablado, cuelga como un delantal, por eso le llaman delantal también, ¿no? Va desde la curvatura mayor del estómago, desciende, ¿no? No solamente la curvatura mayor del estómago, sino de la parte proximal del duodeno, o sea, va hasta el duodeno, y luego desciende, ¿no? Hasta un nivel, y luego asciende, pero asciende la cara anterior del colon transverso, ¿no? Entonces, este se llama delantal, se llama aumento mayor, se llama epiplón mayor, se llama epiplón gastrocólico, ¿no? El aumento es un nombre antiguo, ¿no? Pero en el MUR le ponen aumento. Entonces, aquí está el aumento mayor, miren, todo esto de aquí, ¿no? Y aquí vemos vasos, hay vasos sanguíneos en el aumento. El aumento mayor es extenso, ¿no? Entonces, cuando el paciente grande es quemado, no tiene cómo cubrir la piel, ¿no? Hay grandes quemados, ¿no? No hay cómo cubrir la piel. El cirujano puede sacar el epiplo mayor. Y estos vasos buscan las arterias epiploicas y lo une a vasos de la... Si está en el cuero cabelludo, necesita cubrir el cuero cabelludo, busca las temporal superficial y con microcirugía une estos vasos. Y esto vive y cubriría todo el cuero cabelludo que a veces falta. ¿Qué pasa si lo dejo sin cubrir? Se infecta, hace una septicemia y se muere el paciente. O sea, no puede dejar mucho tiempo tejido profundo descubierto. Por eso usan pues piel de cerdo, hay material artificial, piel artificial,
El problema de los quemados es cómo cubrir, ¿no? Ese es el problema. Y la mayoría fallece por infección, ¿no? En el ambiente está lleno de bacterias, hongos, rápido se mete al tejido y de ahí entra el torrente sanguíneo, a eso se llama ya una septicemia y fallece el paciente, ¿no? Además, se deshidrata. Si no tiene piel, el tejido expuesto empieza a deshidratarse. La piel nos protege contra la deshidratación, ¿no? Entonces pueden usar aumento mayor. Y sobre este aumento colocan injertos de piel, ¿no? Buscan en el muslo una piel como tela de cebolla. Hay aparatos, ¿no? que permite sacar del grosor de una telita de cebolla, así la piel, y lo colocan encima de esto que está vascularizado. Y se forma la piel, ¿no? Prende y es piel, ¿no? Entonces, fíjense, el aumento, la cantidad del aumento mayor. Y yo cojo acá y lo puedo levantar. Todo por eso se llama el delantal y tiene grandes vasos, ¿no? Se llama vasos epiploicos. Hay una marginal derecha, por aquí habrá una marginal izquierda, ¿no? Yo cuando, hace 25 años o 30 años, yo enseñé en San Martín. Yo disecaba todos estos vasos, ¿no? Yo tengo fotografía de todas las disecciones, pero en slide, ¿no? En esas películas que había antes, ¿no? Falta digitalizar, ¿no? Son disecciones minuciosas, ¿no? Y disecaba cada uno de estos vasos, ¿no? Y lo que más dice que es abdomen, ¿no? Igual aquí tenemos el aumento mayor, ¿no? Sale de la curvatura mayor del estómago, desciende y luego regresa al colon transverso. Aparentemente habrían dos hojas, pero de la transcavidad de los epiplones desciende otra. Esa sería la otra hoja. Yo puedo coger de este borde y lo levanto, ¿no? Como un delantal, ¿no? Para descubrir las asas intestinales delgadas. Aquí, ¿no? Tenemos claro, aquí está descubierto, está arrugado en esta zona, ¿no? Pero este aumento viene toda esta zona. El aumento menor es es un repliegue de peritoneo que va de la curvatura menor del estómago, ¿no? Y de la porción proximal del duodeno hacia el hígado, ¿no? Une hígado con estómago. Y tiene dos hojas, ¿no es cierto? Entonces es más pequeño. Y generalmente lo disecamos, lo retiramos esto porque tenemos que ver aquí, ahí está en la profundidad, es el tronco celíaco. Y del tronco celíaco está saliendo la esplénica, la hepática común. Entonces, para ver los vasos que están en la profundidad, sacamos al aumento menor, destruimos el aumento menor, ¿no? Aquí está, el aumento menor va de la curvatura menor del estómago a la cara inferior del hígado. Y este aumento menor, aquí tiene un borde, no, aquí termina, en este borde termina. Y tiene una hoja posterior. Este será su hoja anterior y por detrás tiene su hoja posterior. Y en el espesor de este doblez entre su hoja anterior y su hoja posterior, ahí es el pedículo hepático. Entonces el cirujano, cuando quiere sacar la vesícula, tiene que ir a disecar a la arteria cística, ¿no? En el triángulo de Calot, ¿no es cierto? Entonces diseca toda esa zona, ¿no? Ahora, detrás de este ligamento, esta condensación se llama ligamento hepatoduodenal. El ligamento hepatoduodenal en realidad es el epiplón menor que está cubriendo al pedículo hepático. A eso se llama ligamento
hepatoduodenal. Y detrás de esto está el hiato de Winslow, ¿no? Aquí. Yo a través de ese hiato puedo explorar la transcavidad de los epiplones. ¿Dónde está la transcavidad? Detrás del aumento menor, detrás del estómago. O sea, toda la cavidad que está detrás del estómago y detrás del aumento, toda esa cavidad es la transcavidad de los epiplones. ¿Y cómo llego a esa cavidad? A través del hiato de Winslow. ¿Y quiénes forman el hiato, ese orificio? Arriba el hígado, adelante el pedículo hepático, abajo la primera porción del duodeno y atrás la vena cava inferior. Vena cava inferior, que no lo vemos, primera porción del duodeno, claro, sería más arriba, cara inferior del hígado y pedículo hepático. Entonces ese es el hiato de Winslow. Entonces a través de este hiato puedo ingresar con un dedito a explorar esa zona, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí está colocando su dedo, ¿no? Este dedo ingresó al hiato. Y con estos dos dedos está palpando el pedículo hepático. O sea, aquí estará el conducto colédoco, la arteria hepática propia y la vena porta, ¿no? Y por detrás estará la cava. Y hacia abajo la primera porción del duodeno y hacia arriba la cara inferior del hígado, ¿no? Los ligamentos peritoneales, me había señalado que en el espesor no hay vasos importantes, son elementos de fijación de las vísceras. Tenemos el ligamento falciforme que une, ¿no? Une la cara inferior del diafragma y de la pared anterior del abdomen con el hígado, ¿no es cierto? Se llama ligamento falciforme. El ligamento hepatogástrico o hepatoduodenal, ¿no? Está en el aumento menor. El ligamento, no, aquí es el hepatoduodenal. El hepatogástrico es aquí. Aquí estará el hepatoduodenal, donde está el pedículo. Y todo esto le llaman hepatogástrico, todo el resto. Y la suma de ambos forma el aumento menor, ¿no? La suma de estos forma el aumento menor. Ahí está, ¿no? Ligamento hepatoduodenal, ligamento hepatoduodenal. Y aquí ligamento gastrohepático o hepatogástrico. Todo esto. Y la suma de esos dos forma el epíplomo menor. O sea, el epíplomo menor es todo esto, ¿no? Ligamentos del estómago. Ligamento gastrofrénico, o sea, del estómago al diafragma. Ligamento gastroesplénico del estómago al vaso, ¿no? Ligamento gastrocólico, ¿no? Es la porción delantal del aumento. Es una porción del aumento mayor. Lo mismo. Aquí está. Esta es la transcavidad de los epiplones. Y este sería el hiato de Winslow. Y la gran cavidad peritoneal es este. Todo esto es la gran cavidad peritoneal. Y este es el hiato de Winslow. Está detrás del aumento menor y detrás del estómago. Este es el estómago, ¿no? Entonces, esta es una cavidad pequeña, ¿no? Ahora, subdivisiones de la cavidad peritoneal, ¿no? Tenemos aquí, vamos a ver una imagen, ¿no? Aquí, la bolsa omental o saco menor, este le llamo, ¿no? La transca, aquí no menciona, aunque aquí está, prolongación interior de la transcavidad de los epiplones. Entonces, es una bolsa omental. A esto que está pintado le llaman bolsa omental, ¿no? Está detrás del epíplomo menor, detrás del estómago, ¿no? Y entre las hojas anteriores y las posteriores
del delantal. Pero estas generalmente andan juntas, pegadas, ¿no? Ahora, el saco mayor, ¿no? Ya es la cavidad peritoneal. En general, todo es de la cavidad peritoneal, o la gran cavidad peritoneal, ¿no? Este es el saco mayor, es la gran cavidad peritoneal. Y el saco menor es aquí la transcavidad de los epíclones. Estas son nomenclaturas de Moore, ¿no? Ya te Winslow es esto, ¿no? Ya. Todas las clases que veo son resumen del Moore, porque el libro principal es el Moore. Entonces yo en el primer grupo que llevaron eran 21 alumnos, ¿no? Fueron todos, eran anatomía 1, y después le enseñé anatomía 2. Agarré el Moore y empecé a sacar un resumen, porque en nuestro libro texto es el Moore, ¿no? Entonces todos estos son resúmenes del Moore. O noches y noches y noches. Entonces aquí tenemos el subdivisiones de la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces dice, el mesocolon transverso divide la cavidad peritoneal en dos compartimentos. Compartimento supracólico y compartimento infracólico. Mejor lo miramos en el dibujo, ¿no? Aquí está el mesocolon transverso. Y este es el colon transverso. Todas las vísceras que están por aquí son vísceras supramesocólicas. ¿Quiénes están aquí? El hígado, el estómago, el vaso. Y este es el compartimiento supramesocólico, ¿no? Y el que está debajo es el compartimiento inframesocólico o infracólico. Y aquí vamos a encontrar al yeyuno, al ilion, ¿no? Al colon ascendente, colon descendente, ¿no? Aquí. Y las vísceras pélvicas acá, ¿no? Entonces, dependiendo de la ubicación del mesocolon transverso, vísceras supramesocólicas y vísceras inframesocólicas. Entonces, cuando llevan cirugía general, nuestros conceptos son útiles, ¿no? Entonces van a ver en cirugía general toda la patología abdominal. En realidad no es cirugía general, debe ser cirugía de abdomen, así como hay cirugía de tórax y grandes vasos o vaso, aquí debe ser cirugía de abdomen. ¿No? A los cirujanos generales, cuando dice cirugía general, es como si no hubieran estudiado la especialidad. En realidad hicieron la especialidad en cirugía general, ¿no? Ahora, cuando uno termina su carrera, es cirujano general. Entonces ahí hay confusión. ¿Es el que terminó o es el que hizo la residencia? Entonces, por eso ellos estaban pidiendo que mejor se llame cirugía abdominal. Cirujanos especialistas en abdomen, ¿no? Entonces aquí tenemos este es el mesocolon. Entonces todas las estructuras que están aquí arriba son estructuras supramesocólicas, ¿no? Tenemos el hígado, la vesícula, el vaso, el estómago, el esófago, ¿no? Y lo que están debajo son las inframesocólicas. Y ilion, colon, ciego, apéndice, ¿no? Son esas vísceras inframesocólicas. Ahora, aquí, eso es lo que le dije, ¿no? Ahora hay espacios o surcos paracólicos. Entonces están a los lados del colon. Entonces, ¿cuáles son los surcos paracólicos? Entonces, fíjense, entre la pared y el colon ascendente, este es un surco paracólico derecho.
entre el colon ascendente y la pared lateral, ahí hay como un canal, ¿no es cierto? Se llama, este es el canal paracólico derecho. Y aquí estará el canal paracólico izquierdo, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces, pues alrededor del recto está el espacio pararrectal. Para significa alrededor, cerca al recto, ¿no? Entonces, aquí hay otra cavidad, todo esto, entre la inserción del epiplón, perdón, del mesenterio, este es el mesenterio. La inserción del mesenterio entre el ángulo de 3 y la unión del ilion con el ciego. Todo este es el mesenterio, ¿no? Entonces aquí tenemos un espacio, se llama el espacio inframesocólico. Y aquí, este también, los dos son inframesocólicos, ¿no? Pero aquí se llama mesentérico cólico, el espacio mesentérico cólico izquierdo. Y este es el espacio mesentérico cólico derecho, ¿no? Estos son espacios mesentérico cólico y este es el paracólico. ¿Y por qué conocer todo esto? Es que el cirujano cuando entra tiene que explorar cada uno de estos espacios, ¿no? Y si tiene una perforación de una víscera, tiene que lavar cada uno de esos espacios, ¿no? Para dejar limpia, ¿no? De esto ya es de otros libros, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ahora hay recesos. Un receso es un espacio, aquí, por ejemplo, entre el hígado y el riñón. Se llama receso hepatorrenal. Esta cavidad se llama receso hepatorrenal. También hay que explorar esta zona, ¿no? Y aquí hay otro receso entre el diafragma y el hígado. Se llama receso sufrénico, ¿no? El receso sufrénico. Listo. Ahí, eso es peritoneo. Entonces vamos a seguir con otra clase, ¿no? ¿Seguimos con otra clase, alumnos? ¿O nos reunimos mañana? ¿Aló? ¿Aló? ¿Están ahí? Alumnos. Sí, doctor. ¿Qué dicen? ¿Seguimos? ¿O nos reunimos mañana? ¿O leen las clases, los PPTs? Puede Creo que continuar, estaría, doctor. sí, Continuamos. continúe, sí. Ya. Sí, doctor. Vamos a ver. Riñones, vamos a ver. Ya, entonces vamos a hacer los riñones. Entonces habíamos dicho que los riñones son vísceras retroperitoneales. Solo tienen peritoneo en su cara anterior. Y estos riñones están cubiertos de otras, tiene hojas, tanto capas de tejido graso, como tienen, aparte de tener su propia cápsula, tienen una fascia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función? Es filtrar la sangre. Y el producto de la filtración de la sangre es la orina, ¿no es cierto? Que es transportada por los uretes hacia la vejiga. Entonces, los riñones, toda la sangre atraviesa los riñones, ¿no? Varias veces al día. Entonces, los riñones, ¿qué hacen? Retiran las sustancias tóxicas
regulan el pH sanguíneo, regulan la concentración de sodio, potasio, ¿no? De los electrolitos, ¿no? Si están tomando medicamentos, los saca los medicamentos, ¿no? Regula la presión arterial en los riñones, ¿no? Entonces, los riñones son órganos totalmente vitales para la vida del paciente, ¿no? Entonces, aquí. Entonces, son estructuras retroperitoneales. ¿Cuánto mide un riñón? 12 por 6, ¿no? De ancho y 3 de espesor, ¿no? El peso en el masculino 150, en las damas 130 gramos. No, el derecho es de mayor tamaño que el riñón del lado izquierdo. ¿Dónde se ubica? Se ubica por detrás del peritoneo. Todas estas vísceras que ven aquí son vísceras retroperitoneales. ¿Cuáles son? La vena cava inferior, la arteria aorta, ¿no es cierto? Los riñones, las glándulas suprarrenales, estas son las glándulas suprarrenales, los vasos gonadales. Si es una dama, será la arteria ovárica, ¿no? Con la vena ovárica. Y si es varón, será la arteria espermática, aquí, está por detrás, con la vena espermática, ¿no? También es retroperitoneal. Y todas las ramas de la aorta son retroperitoneales. Entonces tenemos riñones, glándula suprarrenal, cava, aorta con todas sus ramas, los pilares del diafragma, estos son pilares del diafragma. Este es el orificio de la aorta, ¿no? Entonces todas estas vísceras son retro. Para ver esto, hay que retirar yeyuno, ilion, colon, hay que retirar todas las vísceras. Si no, no podemos ver esto, ¿no? Entonces, fíjense, el riñón está totalmente protegido por grasa, ¿no? Tiene tejido graso y tiene una fascia propia, se llama cápsula renal. Después de la cápsula renal viene la grasa perirenal por fuera. Y después de la grasa perirenal viene la fascia perirenal. Y por fuera de la fascia perirenal viene la grasa pararrenal, que es todo esto. Un colchón de grasa. Y encima está el peritoneo parietal. Entonces, para llegar al riñón, tenemos que retirar todas esas capas, ¿no? Entonces, se ubica en la parte alta de la región retroperitoneal lateral, a los lados de T11 y L2. Si es T11, T12, L1 y L2. Las dos últimas vértebras torácicas y las dos primeras vértebras lumbares. A ese nivel se encuentra, ¿no? El riñón derecho tiene un polo superior por debajo de la costilla número 11. Entonces, por aquí está la costilla número 11 y debajo está el polo superior. ¿No? El polo inferior, este polo inferior, está a 2, por aquí está la cresta ilíaca. Está a 2,5 centímetros de la cresta ilíaca. Está cerca de la cresta ilíaca, ¿no? Entre L3 y L4. Y a 7,5 centímetros de la línea media. Si la línea media está aquí, está a 7,5 centímetros de la línea media, ¿no? Es el riñón derecho. Ahora, el riñón izquierdo, dice, la mitad de la cara posterior está encima de la costilla número 11. Ahora, ¿qué riñón es más alto? ¿El riñón derecho o el riñón izquierdo? El más alto es el riñón izquierdo, porque aquí está el hígado, ¿no? El hígado como que impide que esto vaya más arriba. Entonces, su relación del riñón derecho es con la costilla número 12, en su relación en la cara posterior. La relación de la cara posterior del riñón izquierdo es con la costilla número 11 y con la costilla 12, porque esto va más arriba, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, fíjense, el riñón
es hueco por dentro. No es una víscera sólida, totalmente sólida. Ustedes pueden entrar aquí con un dedo y es un espacio grande. Es una cavidad y eso se llama seno renal. Y está lleno de grasa y dentro de esta grasa está el cáliz menor, los cálices mayores, la pelvis renal, ramas de la arteria renal, ramas de la vena renal, en toda esta cavidad, ¿no? A eso se llama seno renal, ¿no? Entonces, con un dedo sacamos toda la grasa, ¿no? Y luego podemos diferenciar los elementos que acabo de señalar. Ahora, ¿dónde se ubica? Este es un corte transversal. ¿No es un corte transversal? Dice, el riñón no debe sobrepasar al psoas mayor. Este es el borde lateral del psoas mayor. Entonces, su borde medial del riñón debe coincidir con el borde lateral del psoas. Es su relación importante. Entonces, cuando yo pido una radiografía, yo tengo que ver esto. Si sobrepasa, significa que el riñón está crecido. ¿No? Ahora, por delante de quién está, de un músculo, se llama cuadrado lumbar. Este es el músculo cuadrado lumbar, ¿no? También se relaciona con el músculo transverso del abdomen. Transverso del abdomen, cuadrado lumbar, psoas mayor, ¿no? Ahora vamos a ver las capas. Entonces, este riñón cortado tiene la médula. Esta es su médula. Y la médula está representada por las, ¿cómo se llama esta pirámide las pirámides renales? Pirámide de Malpighi. Esa es la médula renal. Y todo lo que está por fuera es la corteza renal. Entonces, este es corteza renal y médula renal. La médula está representada por estas pirámides, se llama pirámide de Malpighi, ¿no? Y esas pirámides, en su interior, en la profundidad, está el seno renal. Entonces ya tenemos el parénquima renal, todo este es el parénquima renal. Y la zona por donde ingresa la grasa, esta zona, esta puerta de entrada, se llama ilio renal. Aquí está el ilio renal, ¿no? Ese espacio se llama ilio renal. Y la cavidad, seno renal. Ahora, este riñón tiene su propia cápsula. Esta es su cápsula. Se llama la cápsula renal. Todo es en la cápsula renal. Lo cubre totalmente su cápsula, ¿no? Es la cápsula. Ahora, la cápsula renal, ustedes lo pueden sacar con una pincita. Si no ha tenido ninguna infección, fácilmente saca la cápsula. Ahora, por fuera de la cápsula tenemos la grasa perirenal. Aquí le llaman perinefrítica, esta de aquí. La grasa perirenal. Y esa grasa perirenal se mete dentro del seno. Dentro del seno renal, ¿no? Entonces, su nombre antiguo es la grasa perirenal, ¿no? Grasa perirenal, que cubre a la cápsula, ¿no? Aquí le llaman grasa perinefrítica. Por fuera tenemos otra fascia, este de aquí, ¿no? Esa se llama la fascia, igual que la grasa, la fascia perirenal, ¿no? Pero aquí le llaman fascia renal, ¿no? Su nombre antiguo es la fascia perirenal, grasa perirenal, fascia perirenal. Pero esta fascia perirenal en la cara posterior es gruesa, aquí es gruesa, ¿no? Comparando con la fascia que está en la cara anterior. Y se llama fascia de Zuckerkamp, todo esto. Solo la porción gruesa que está en la parte posterior, ¿no? Sería su hoja posterior, es la fascia de Zuckerkamp. Y por fuera de esta fascia perirenal está la grasa pararenal, por fuera. Toda esta grasa que está aquí es la grasa
pararrenal. Pero esta grasa pararrenal es más grueso en la parte posterior. Aquí. Es un colchón de grasa. Y eso se llama grasa pararrenal de hierota. ¿Aló? Bueno, hasta ahí avanzaremos. Listo. Entonces, esta es la grasa pararrenal, ¿no? Y como es gruesa en la parte posterior, se llama grasa pararrenal de hierota, ¿no? Entonces, y por encima recién viene el peritoneo, ¿no es cierto? Entonces, todo esta estructura que envuelve el riñón, no es que sacamos todo y encontramos el riñón, ¿no? Entonces aquí, esta es la cápsula renal. Fácilmente se puede quitar la cápsula, ¿no? Ahora aquí tenemos el hilio renal. ¿Cuál es la disposición del hilio renal? Tenemos la vena renal es adelante, detrás está la arteria renal y detrás de la arteria está la pelvis renal. Entonces el orden, ¿no? Vena, arteria y pelvis renal. Entonces, para reconocer el riñón, tienen que ver eso, ¿no? Si está atrás, si está la pelvis renal aquí, ahí es la parte posterior. Entonces, en base a eso, dicen cara anterior del riñón, cara posterior. Ahora, ¿cuáles son las ramas de la arteria? La arteria tiene una rama para el segmento apical, ¿no? Tiene dos ramas para el segmento anterior. Y tiene una rama más en la parte anterior para el segmento inferior. Y a estas arterias le llaman arterias prepiélicas, porque están delante de la pelvis renal. Entonces tenemos para el segmento apical, para el segmento antero-superior, para el segmento antero-inferior y para el segmento inferior. Entonces la segmentación del riñón depende de las ramas de la arteria renal, ¿no? Y nos faltaría, hacia la parte posterior, existe una rama, se llama la rama retropiélica o rama posterior. Entonces, en la parte posterior, el equivalente a este segmento anterior, antero superior y antero inferior, el equivalente a esto, en la cara posterior, se llama segmento posterior. Entonces, visto por detrás, tendremos el segmento apical o superior, segmento inferior, visto por detrás, ¿no? Y el segmento posterior, ¿no? Visto por delante, segmento apical o superior, segmento inferior, el antero superior y un antero inferior. Esos son los segmentos del riñón, ¿no? Ahora en el polo superior, aquí está la glándula suprarrenal. Aquí la glándula superior. Entonces, aquí está lo que les comentaba. El riñón está cubierto por la fascia renal y tiene dos ojos. Una anterior o prerrenal. Es delgada, se fija al diafragma, está delante y dentro, ¿no?, de la adventicia de los pedículos, cubre la adventicia, cubre los pedículos renales, ¿no? En la parte posterior o por fuera, en la cara posterior se va a engrosar, ¿no? A esa fascia posterior se llama fascia posterior o retrorrenal o fascia de Zuckerkamp, ¿no? Entonces la fascia de Zuckerkamp es la fascia perirrenal o retrorrenal, que está engrosada y es resistente. Estamos hablando de la fascia perirrenal. Primero la cápsula renal, la grasa perirrenal y viene luego la fascia perirrenal. Esa fascia perirrenal tiene una hoja anterior y una hoja posterior. En la hoja posterior se llama fascia de Zuckerkamp, que es más gruesa y resistente. De aquí, ¿no? Tenemos el riñón izquierdo, ¿no? La pelvis siempre está en la parte posterior. Aquí está la arteria renal, una rama para el segmento superior, y aquí pueden salir de este tronco
para el segmento antero superior y antero inferior. De este tronco sale para el segmento antero superior y para el segmento antero inferior. Y este sería para el segmento inferior, ¿no? Ahora, ¿cómo reconocer? ¿Qué otros datos? La cara anterior es convexa, ligeramente más convexa que la cara posterior. La cara posterior es más aplanada. Eso nos ayuda para decir conjuntamente con la presencia del uréter y de la pelvis, para decir, este es cara anterior y el de atrás es cara posterior, ¿no? Y la pelvis siempre está dirigido hacia abajo, ¿no? Y esto tiene una dirección. No lo pueden forzar y ponerlo hacia arriba, ¿no? O voltear el riñón. Pues aquí tenemos, fíjense, todo esto son las pirámides de Malpighi. Y esas pirámides es la médula renal, todo esto, ¿no? Y lo que está por fuera es la corteza renal. Y aquí hay unas entradas que se llaman columnas de Bertin. Se llaman columnas de Bertin, estas entradas entre entre estas dos estructuras, entre las pirámides de Malpighi y columna de Bertin. Todo este espacio, todo este es el espacio, el seno renal, fíjense la cavidad, todo este seno renal. Y dentro de este seno renal, ¿qué vamos a encontrar? Los cálices menores. ¿Y qué está recibiendo un cálice menor? La orina procedente del tubo contorneado, ¿no? Los tubos colectores. Los tubos colectores, los que recogen al nefrón, al tubo contorneado distal, drena aquí. Y esto se llama papila renal. En las papilas renales hay unos orificios. Y ahí desembocan los tubos colectores. Y todo el tiempo está cayendo la orina hacia el cálice menor, de todos los cálices menores. Y estos cálices menores se juntan y forman el cálice mayor. Aquí 1, 2, 3, 4 cálices menores forman un cálice mayor. De igual forma aquí, otro cálice mayor. ¿Cuántos cálices mayores hay? De 2 a 3 cálices mayores. Y estos cálices mayores se juntan y forman la pelvis renal, ¿no? Que es la dilatación. Y luego se hace estrecha, ya será el uréter. Los cálculos se forman aquí, ¿no? En los cálices. Entonces todo el tiempo el riñón está filtrando la sangre. Filtra varias veces al día todo el volumen de sangre y va generando orina, ¿no es cierto? A través de la papila renal. Gota a gota va cayendo, ¿no? Es lo mismo sin pintar, ¿no? Aquí también tenemos los cálices menores, se juntan, forman un cálice mayor, otro cálice mayor, los dos cálices forman la pelvis renal. Pero independientemente de los cálices, tenemos por ramas de la arteria renal dentro del seno, ¿no? También tendremos las ramas de la vena renal. Entonces, toda esa cavidad es el seno renal, grande. Ustedes pueden entrar con un dedo aquí en toda esta zona. Y en realidad el tejido funcional del riñón es esto nada más. No, la parte periférica. Y lo mismo. No. Ahora, aquí la vena renal derecha es más corta que la vena renal izquierda, porque la cava está más cerca al riñón derecho. Está más alejada del riñón izquierdo. No. Entonces la vena renal derecha es más corta. La izquierda es más larga. Con la arteria renal es al revés. La arteria renal derecha es más larga
y la renal izquierda es más corta. Lo que aquí nos está señalando, estas son imágenes de internet. Fíjense, ¿cuántas renales? Una renal, otra renal y acá. 3 arterias renales. Generalmente publican las variantes anatómicas en internet, ¿no? Esta es una variante anatómica, ¿no? Pero nos es útil porque aquí podemos ver al psoas ilíaco. Este es el músculo psoas, perdón. El músculo psoas, la vena gonadal, la arteria gonadal, ¿no? Aquí hay 2 venas gonadales, una arteria gonadal. Entonces hay variantes anatómicas, ¿no? Entonces la arteria renal, desde cada arteria se divide cerca del hilo renal en 5 arterias segmentarias, ¿no? Son arterias terminales que no se anastomosan, ¿no? O sea, terminan, se va dividiendo progresivamente y terminan y no hay anastomosis, ¿no? Entonces, ¿cuántas son las ramas de la arteria renal? Son 5. ¿Cómo se llaman? Arterias segmentarias. ¿Se anastomosan? No se anastomosan. Y eso es fatal, ¿no? Si habría anastomosis, entonces el riñón tendría una opción, ¿no? De ser irrigado si hay algún problema por la otra arteria, ¿no? Cada arteria segmentaria constituye una unidad independiente. Se puede sacar solo un segmento, ¿no? Porque tiene su propio pedículo, ¿no? Arterial, venosa, ¿no? Sacan un segmento, ¿no? No hay necesidad de sacar todo el riñón. Cuando sacan todo el riñón se llama nefrectomía, ¿no? Entonces la segmentación renal, ¿no? Está en base a la arteria renal, en base a las ramas de la arteria renal. Habrá arterias segmentarias, ¿no? La superior, ¿no? Aquí está la inferior, se tiene la superior, la inferior, ¿no? Luego tenemos aquí la antero superior y la antero inferior. Y ahora una posterior, la 3, esta de aquí la posterior. Esta es la posterior, ¿no? Este va a la cara posterior para el segmento posterior. Entonces tenemos la arteria segmentaria superior para el segmento superior, ¿no? Pueden haber otras arterias que colaboran, ¿no? Pero tienen una principal. La arteria segmentaria inferior es esta de aquí. Y aquí se puede dividir en varias ramitas. La segmentaria inferior. Luego tenemos aquí la antero superior y la antero inferior. Antero superior y antero inferior. Para los segmentos antero superior y antero inferior, ¿no? Que es la pelvis renal, es el uréter. Y la rama que está en la parte posterior, ese es para el segmento posterior, la retropiélica. Todo lo que está aquí adelante se llaman ramas prepiélicas, están delante de la pelvis. Y la única que está por detrás es la tercera, ¿no? Es la rama posterior, para el segmento posterior. Entonces aquí tenemos segmento apical, antero superior, antero inferior y el segmento inferior, ¿no? Arteria del segmento inferior, arteria del segmento antero inferior y arteria del segmento antero superior. Y para el polo. Ahora aquí puede haber variantes, ¿no? Pueden salir de un tronco común o en forma independiente. Y la retropiélica es esta, la posterior, para el segmento posterior. Entonces, visto por detrás del riñón, tiene un segmento apical, un segmento superior, uno inferior y uno posterior. Visto por delante, el apical es el mismo o superior, el inferior es el mismo
pero aquí es el antero inferior y antero inferior y antero superior. Y por detrás es el posterior, ¿no? Entonces son los segmentos. Alumno, todavía tenemos audio. ¿Aló? Ya. Sí se escucha, doctor. Sí se escucha, doctor. Seguimos hasta que no bloqueen. Ya. Entonces aquí tenemos, ¿no? El riñón del lado derecho, el riñón del lado izquierdo, este ligeramente más bajo que este, ¿no es cierto? Entonces todo este es el hilio renal, aquí, ¿no? En la profundidad es el seno renal, ¿no? Dentro, ¿no? Aquí tenemos la vena renal, ¿no? Pero aquí, fíjense, esta es una variante anatómica. ¿Dónde está la vena cava inferior? Está en el lado izquierdo. Cuando la vena cava inferior debe estar en el lado derecho. Entonces, en internet presentan, pues, ¿no?, las variantes anatómicas, ¿no? Pero podemos aquí aprovechar, por ejemplo, aquí. Esta aquí arteria debe ser el tronco celíaco. Aquí están los pilares del diafragma. ¿Cuál es la primera rama de la arteria aorta? Son las diafragmáticas inferiores. Van al diafragma. Después viene la capsular media para la glándula suprarrenal. Y después viene el tronco celíaco, ¿no? Este es el tronco celíaco. Y la última, aquí no está, la mesentérica inferior, ¿no? Esta es la vena cava inferior, ¿no? Ahí, fíjense. Esta vena es la vena gonadal. Esta vena gonadal debe desembocar en la renal izquierda, pero aquí está desembocando en la renal derecha. Entonces, esto no es correcto. O sea, no es frecuente. Bueno. Estas son las relaciones. Entonces, el riñón, este es visto por delante, se relaciona en su polo superior con las glándulas suprarrenales, ¿no? Aquí su cara medial con el duodeno del riñón derecho. Aquí está el duodeno, el marco duodenal, ¿no? Generalmente es la segunda porción del duodeno. El duodeno entonces está delante del pedículo renal, aquí. No, el duodeno. Por fuera, el hígado. Esta zona está en contacto con el hígado, ¿no? Por debajo, con el ángulo esplénico del colon, ¿no? Ángulo esplénico del colon, ¿no? Todo este es duodeno, glándula suprarrenal, su vértice, este es hígado, ¿no? Ahora, aquí, en el riñón izquierdo, glándula suprarrenal, aquí está el vaso. El borde lateral del riñón se relaciona con el vaso. El pedículo del riñón se relaciona, fíjense, con la cola del páncreas, todo desde la cola del páncreas, ¿no? Cola del páncreas, la cara anterior del riñón izquierdo, la cara posterior del estómago, aquí, ¿no? Lateralmente el ángulo esplénico del colon. Y aquí y hay uno hilo. Entonces, de nuevo, ambos con la glándula suprarrenal. Aquí su cara medial con el duodeno, segunda porción del duodeno, ¿no? Con el hígado y el ángulo hepático del colon. Aquí, ¿no? Con la glándula suprarrenal, su borde lateral con el vaso, ¿no? Su cara anterior con la cola del páncreas, por encima con el estómago y por debajo con el ángulo esplénico del colon, ¿no? Entonces son sus relaciones en su cara anterior. Ahora en la cara posterior, este es el riñón izquierdo, con la costilla número 11 y 12. Pero como el lado derecho es más bajo,
solo con la costilla número 12. Lo demás es igualito. La parte medial es psoas ilíaco. La parte intermedia de la cara posterior con el cuadrado lumbar. Igual aquí, cuadrado lumbar. Y la parte lateral de la cara posterior, aquí, con el músculo transverso. Músculo transverso, cuadrado lumbar, psoas mayor. En ambos. La única diferencia, el izquierdo, costilla 11 y 12. Y el lado derecho, costilla 12 nada más. ¿No? ¿Aló? ¿Sigue? ¿Sigue? ¿Seguimos? Sí. Ya, listo. Y si tienen otro día libre, me avisan. ¿Ya? Ya, listo. Ok, gracias. Hasta luego. Sí, claro. Pero el día sábado, en el horario de teoría, es el examen de teoría, ¿no? Y el día domingo sería el examen práctico, ¿no? Claro. Hay un grupo, como lo hacían, pues, como lo hicieron no en los segmentos anteriores, ¿no? Tienen que ir el domingo, ¿ya? Listo, ok. Gracias, hasta luego.